Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. Eh, Parto con la primera para seguir el orden lógico, natural. ¿Qué pasa con el reggaetón en esta crítica de Bloom? ¿Podríamos atribuirle algún valor o debe ser rechazado? O sea, más allá, poniendo entre paréntesis, del hecho de que cualquiera obviamente puede escuchar lo que quiera, la pregunta, o al menos yo lo estoy interpretando del modo en que si podemos rescatar valores de una música como el reggaetón, que es el mismo problema que tiene Bloom probablemente en la cabeza. O sea, en la época de Bloom probablemente él veía lo que hoy día nosotros vemos en el reggaetón y sus derivados, el trap y inserte Claro. estilo similar, ¿no? Porque hoy en día pareciera que hay una cierta visión en de que el reggaetón, por ejemplo, musicalmente vale poco. Mm. No sé si estás de acuerdo con esa afirmación, ¿no? Pero yo veo difícil a alguien defendiendo musicalmente el reggaetón. Claro. Claro, ahí, mira, si contestamos desde Bloom, Bloom diría que debe ser rechazado. Porque de hecho los parámetros musicales y los parámetros en cuanto a las letras, etcétera, del reggaetón, eh, criticando desde Bloom, son más bajos que los del rock. Yo, por ejemplo, como compositor de música de tradición escrita, académica, claro, no considero que el reggaetón tenga un alto valor de complejidad, pero al mismo tiempo el reggaetón mismo no lo exige, ni busca esa complejidad, porque si, por ejemplo, estuviéramos eh, atendiendo solamente a la complejidad musical, hay mucha música académica que no la tiene, porque ha optado, por ejemplo, por un desarrollo minimalista. Por ejemplo, ha optado por una estética concreta que está lejos del contrapunto, ha optado por una estética compleja, perdón, concreta, que no atiende a criterios clásicos de armonía, etcétera, sino que los ha rechazado por razones históricas e incluso en algunos casos filosóficas, por ejemplo, con todas las teorías que plantaba Adorno, que también era filósofo y compositor. Pero si atendemos solamente al criterio sonoro, el reggaetón no es complejo. De hecho, si varías el ritmo del reggaetón, ese dembow que es como su base, ya dejas de hacer reggaetón. Entonces, es tan hermético estructuralmente en ese sentido que no tiene no tiene cabida a la variación o al enriquecimiento en algunos aspectos musicales, sino que cumple con su función. Desde el punto de vista de las letras, es complejo ver si es que tienen algo rescatable. Yo considero que si pudiéramos rescatar algo de algunas obras de reggaetón y estos géneros urbanos en general, vendría a ser la autenticidad con la que expresan su vivencia personal. Como expresan una vivencia personal desde el punto de vista auténtico y eso vendría a acercarse a una experiencia cultural que también caeríamos dentro de una ceguera un poquito cultural si pretendemos cancelar absolutamente cualquier, cualquier expresión cultural que venga de una porción de la población solamente por no pertenecer al canon poético o al canon musical, si consideramos poético como la parte letrística de la obra y musical como solamente el aspecto sonoro. Rechazar, o sea, en lo personal, así como yo, Ismael, no recomiendo el reggaetón, pero tampoco me atrevería a hacer una llamada al rechazo de esta música, pero sí a darle su lugar correspondiente, como toda expresión cultural, tiene un lugar, tiene un contexto. O sea, yo considero que, por ejemplo, si lo único que escucho todo el día, todos los días, es reggaetón, finalmente estoy empobreciendo mi criterio artístico y mi criterio de gusto a una porción muy pequeña de la historia de la música y a un estilo, como te decía, muy hermético. En cambio, En si ese sentido, podríamos decir que hay un empobrecimiento de la cultura en el reggaetón. También pensando, por ejemplo, que hoy en día ya puede hacer un tema de reggaetón sin ni siquiera saber cantar, ¿no? Con uso claro, autotune y ya ni siquiera se necesita ser músico
para poder hacer, valga la redundancia, música en este sentido reggaetón, ¿no? Hay un Claro, empobrecimiento de la cultura cuando ya no se trabaja seriamente sobre esto. claro, o sea, tenemos claramente, creo yo, un cierto empobrecimiento de la cultura cuando vemos que los agentes artísticos no es simplemente han tomado una decisión estética de hacer algo, sino que no tienen un conocimiento profundo de lo que están haciendo. O sea, no puede dar cuenta de la teoría que hay detrás de su sonido, Y puesto que no en sabe este música, sentido sino que de computación. podríamos decir que, o plantear como hipótesis que el reggaetón es un efecto del empobrecimiento de la cultura. Yo creo que más que el empobrecimiento de la cultura, eh, es el efecto de el, sí, pues, al final redunda en eso, un empobrecimiento de la cultura, pero que a mi juicio está permeado por exigencias del mercado. Producir reggaetón es más barato, por ejemplo. Los productores musicales, que muchas veces están detrás del reggaetón, sí saben música y saben mucho. Hay productores musicales que saben mucho música, pero se dedican al reggaetón porque es lo que finalmente pone la comida en su mesa. Pero también es un género que puede hacer cualquier persona desde su escritorio con un computador medianamente funcional. Entonces, el mercado que hace vendible esta música porque es de barata producción, porque es muy masiva, pega mucho entre los jóvenes, entre su estilo de vida, etcétera, finalmente ha encerrado a que no se pueda generar más. Ahora, creo yo que también nosotros nos estamos poniendo, estamos un poquito atrasados cuando hablamos de reggaetón, porque lo que está pegando hoy en día ya no es el reggaetón. Hoy en día el dominio está alejándose ya del reggaetón y yendo hacia el trap, por ejemplo. Que claro, mucha gente diría como es lo mismo, ¿no? Como misma casa, distintas pinturas. Pero, pero claro, yo diría que el empobrecimiento está siempre en ser monotemático. El empobrecimiento estaría en yo no escucho más que reggaetón. Vendría a ser el mismo empobrecimiento que tiene la persona que no hace otra cosa que escuchar a Mozart. Le pregunta, oye, ¿y Vivaldi? Ah, no, no me gusta Vivaldi. Oye, Schoenberg, ah, no, eso no es música. Entonces, finalmente, persona también es de una cultura pobre, porque en su espectro no hay más que un compositor, y fuera de eso no sale. Pese a que Mozart es de los grandes compositores de la historia y muy prolífico en estilos distintos también. Pero en este ejemplo estamos en el mismo procedimiento. No salgo de mi casilla y no exploro otras expresiones artísticas que también pueden entregarme algo. En ese sentido, me gustaría leer la pregunta 2 porque creo que guarda harto relación con esto en cuanto a si se debe cancelar o prohibir ciertos temas. Que la segunda pregunta que aparece acá en el chat es la crítica que hace Bloom del rock a la autoridad. ¿Deberíamos controlar o poner límites a tales canciones? ¿No presentan un riesgo para la sociedad? En este sentido, me gustaría contextualizar cuál es la crítica. Por ejemplo, en el texto dice, el vacío espiritual de la familia ha dejado libre el campo a la música rock, y ellos no pueden prohibir a sus hijos que la escuchen. Si lo hicieran, solo conseguirían hacerles perder el afecto y la obediencia que les deben. O sea, hay por un lado un problema de que cuando se pierden los valores y empieza a entrar la música rock, entonces ya no hay una autoridad, un respeto a la autoridad del padre, ¿no? Eh, en otra parte dice, la consecuencia es nada menos que la pérdida de control de los padres sobre la educación moral de sus hijos, en una época en que nadie más se preocupa seriamente de ella. Por lo tanto, Bloom ve, por ejemplo, en el rock un problema con la autoridad, como los padres pierden su autoridad, probablemente identificándolo con el sentimiento de rebeldía que sobre todo hay en las primeras etapas del rock. Entonces, ¿Mm? en este sentido,
uno se podría preguntar, bueno, parece que el rock sí es una amenaza porque si bien hay varios efectos que conjugan esta rebeldía, sí promueve o sí incentiva un cierto sentimiento. Y la música hace eso, ¿no? O sea, la música muchas Claro. veces, si yo tengo mucha rabia y escucho una música que me evoque a eso, entonces me va a potenciar ese efecto. O si tengo mucha tristeza y escucho una música que me evoque ese efecto, va a ir hacia allá. Si estoy muy alegre, escucho una música triste, quizás voy a cambiar de estado, etcétera, etcétera. O sea, hay una evocación en la música a ciertos estados. Y acá Mm, pareciera que también hay una evocación hacia lo moral, ¿no? Y claro, así se ha visto también en la historia de la música cómo muchos artistas han evocado a esta moralidad y han muchas veces hasta identificado canciones con movilizaciones, ¿no? sí, Entonces, en ese sentido, nos podríamos preguntar que quizás hay cosas que sí hay que prohibir o que sí hay que al menos limitar o advertir. Y yo creo que, por ejemplo, Alan Bloom está pensando en este fenómeno, al mismo tiempo lo podríamos relacionar con el efecto del reggaetón hoy en día, o con el trap, porque si hay músicas que parece que no hay grandes virtudes, son en las letras del reggaetón y el trap. O sea, ahí eh, lo que uno escucha habitualmente no hay una gran profundidad. De hecho, todo lo contrario. Es una letra simple, burda, donde no hay bastante ingenio muchas veces y simplemente son frases que puede armar cualquiera o casi cualquiera a primera vista, ¿no? Por lo tanto, claro. en ese sentido, hay que adoptar una posición en contra de estos estilos de música o simplemente hay que preocuparse de brindar la educación lo mejor posible y una persona bien educada va a poder simplemente enfrentarse a eso de la mejor manera teniendo un criterio eh, suficiente. Porque también uno de los problemas que ve Bloom en el libro es el problema del pensamiento crítico que hoy es bastante pobre. Y pareciera que el efecto no es que esto promueva genere un problema en el pensamiento crítico, sino que como no tenemos pensamiento crítico, nos dejamos arrastrar por cualquier cosa y entre esas cualquier cosa, cuando aparecen canciones o estilos musicales o películas o libros que evocan bajos valores o una rebelión contra la autoridad, contra las virtudes, los valores, etcétera, nos dejamos llevar fácilmente justamente por este problema del pensamiento crítico. No sé qué te parece a ti. Yo creo que muchas veces se confunde precisamente la correlación con la causalidad. O sea, que una persona con poco pensamiento crítico además escuche esta música, no quiere decir que esta música te vaya a atrofiar el cerebro. No es lo mismo. Por otra parte, yo me inclino por lo segundo que decías, que más que la prohibición de estos estilos de música, que la prohibición no sirve de mucho porque la gente va a seguir produciendo música igual, más que la prohibición de cierto estilo de música, lo que yo haría es la promoción, promover otros estilos de música, promover la riqueza de la cultura. Pero claro, cuando tenemos que, es difícil generar, por ejemplo, instancias de orquestas. Yo en este momento, por ejemplo, me encuentro en el sur de Chile, que es mucho más complejo escuchar un concierto en vivo, ¿cierto? De una orquesta, hay que esperar a que lleguen de otra ciudad a mi pueblo, alguna orquesta en una gira para poder escucharlo, no como en la capital, donde uno tiene múltiples opciones, como hoy día puedo ir a escuchar esta orquesta, mañana puedo ir a ver una obra de teatro, etcétera. Entonces, lo que yo pienso es que hay que promover música que llame al enriquecimiento del alma. O sea, no es como hablaban anteriormente, no enfocarnos no es como en el monotema, solo reggaetón, porque finalmente, por ejemplo, ya decimos, no, es que hay que prohibir la música que llame a la rebelión. Entonces, por ejemplo, me acuerdo del área de las bodas de Fígaro, donde Fígaro se pone a cantar y como dice, si usted quiere bailar, señor conde, yo le voy a enseñar a tocar la guitarra. Y eso es una afrenta directa contra la nobleza. Y de nuevo estamos frente a Mozart. Entonces, si criticamos el género específicamente,
hay otros géneros de alta complejidad musical y de calidad probada a través de los siglos que tiene contenido que ayuda también a acceder a este pensamiento. Oye, mira, el, este peón está sublevándose al conde y está diciendo, yo voy a enseñarle a tocar. Es como, usted va a bailar mi baile, le está diciendo. O sea, usted va a bailar al son de mi música, lo que es una afrenta directa hacia la autoridad. Y bueno, o sea, tampoco, también tampoco le fue muy bien con eso a Mozart tampoco. Ahí fue perdiendo un poquito su auspicio. Pero si vemos el reggaetón, el trap, si bien no estoy haciendo una apología de esos géneros, no podemos reducir los males morales de la sociedad a que escuchen reggaetón, a que escuchen trap o a que escuchen rock, porque si nos enfocamos en el texto de Bloom, hoy en día, por ejemplo, la gente que escucha rock se siente superior a los que escuchan reggaetón en grandes aspectos, por ejemplo, No lo de la son. generación. Y Bloom al mismo tiempo los ve a ellos como personas degeneradas, que se han degradado desde el punto de vista moral por la música que han escuchado. Y en su momento Bloom también menciona a Benny Goodman, y claro, así comenzaba a decir como Benny Goodman, cualquier persona lo escucha y dice, oye, pero este es un genio, pero al mismo tiempo cuando surgió Benny Goodman decía que la gente lo escuchaba avergonzado porque no estaba escuchando Mozart. Entonces, ahí yo creo que hay un excesivo foco en decir solo esto es bueno y todo lo demás que no siga este mismo parámetro debe ser rechazado. Y yo creo Podríamos que, decir, del mal gusto no surge un mal moral. claro, puedo estar absolutamente de acuerdo con eso. Y ante eso lo que hay que hacer es simplemente la educación del gusto, o sea, mostrar desde pequeños. Lo que sí yo considero respecto del punto de vista moral es que, claro, exponer a un niño de 7 años a cantar canciones de un excesivo contenido sexual, violento y de drogadicción, no es prudente. Pero eso tampoco es problema del reggaetón, sino que es problema de los padres y problema de los educadores que en muchos casos ponen esa música en la sala de clases. Pero eso ya no es 100% culpa del género, sino que es culpa culpa entre comillas, de responsabilidad de quienes están a cargo de la crianza de esas personas. Y vamos con la última pregunta que dejaron acá en el chat, que dice, ¿es sostenible la defensa a la música clásica que hace Alan Bloom, teniendo en mente la evolución que tiene en el mundo contemporáneo? Básicamente, uno sabe que de 1900 más o menos en adelante, tú sabrás mejor que yo la fecha, se empieza a, digamos, distorsionar bastante la música, ¿no? Eh, o sea, hay obras que uno eh, las escucha y no las entiende, o al menos uno que no está en ese ámbito escucha puro sonido raro, ¿no? Como hay una obra famosa eh, que un pianista se sienta y no toca ninguna nota, no se me olvidó el nombre, 433. esa 433, ¿no? Bueno, hay que podría decir qué está pasando acá, ¿no? Y pareciera entonces que el mundo de la música clásica también es tan amplio que justamente cae en aquellas cosas que Alan Bloom está criticando. Claro, es que claro, la música académica o la música nueva que también le han llamado, tiene de todo. Una anécdota de mi maestro de órgano que me contó que estaba escuchando un concierto en Francia y el organista dejó una nota activada sonando y tuvo que bajar a freír un huevo. Y eso era parte de la obra musical. Lo destrozó la crítica al día siguiente. Pero, pero tenemos mucho que incluso muchas veces se burlan del estilo moderno al decirles contemporráneos. O ya no es contemporáneo, sino contemporáneo, porque suena raro. Pero ahí también hay que atender, como tú decías, como que hubo un momento en que la música colapsó, ya no se podía seguir componiendo igual. Que viene, por ejemplo, con Wagner, que también es citado por Bloom, aunque no desde este aspecto,
Y en ese sentido también siento que Bloom, en una excesiva defensa hacia la música clásica, también se le olvida que Wagner empezó a transgredir principios que estuvieron siempre marcados en la armonía clásica. Con Wagner todavía tenemos una música que podríamos llamar tonal, pero que la tonalidad cada vez se diluye más. Espera un poquito, algo pasó acá. Disculpa que me apareció una ventana flotante. Se diluye cada vez más esta tonalidad al punto de que eh, hay un acorde que es casi imposible de clasificar porque es difícil saber a qué tonalidad pertenece porque lo va moviendo y moviendo y moviendo y moviendo. Y después de Wagner en adelante, los compositores empezaron a preguntarse, bueno, si todo lo que pudimos hacer con la música a la que llamamos música tonal, y ya llevamos más de 200 años con esto, digo ya, no podemos seguir explotando el mismo sistema. Y empezaron a probar con armonías distintas, sonoridades distintas, ya no con un foco, por ejemplo, en que cada acorde suene armonioso uno atrás del otro, sino con otros enfoques, por ejemplo, el enfoque de Claude Debussy, que tiene un enfoque colorístico que se le llama, lo que busca es generar efectos con la armonía, no seguir un estricto orden armónico como antes, y tenemos ya después, como había nombrado en su momento a Schoenberg, que es el padre ya de la música dodecafónica que se le llama, que cuando abandonamos el sistema antiguo, nos enfrentamos a algo distinto. Tenemos que darle coherencia a un sistema nuevo. Y por eso le suena raro. Le suena raro porque no estamos acostumbrados, porque la coherencia que hasta ahora ha tenido la música o la música popular que se mantiene en el ámbito de lo que llamamos tonalidad o modalidad también, tiene una coherencia que después de este acorde sigue este otro acorde y después de este acorde, de acuerdo que con 4 acordes uno puede cantar más de 200 canciones de pop con los mismos 4 acordes. Pero como ya no tenemos esa lógica, tuvieron que generar otra lógica de ordenamiento, por algunos ordenamientos a los que le llamaron series y cosas más complejas. Pero no es que no tenga sentido, es que también podría haberse una crítica ahí, es que se volvió tan académico que hay que ser músico para entenderlo. Porque ya no es, como se le dice de manera más popular, ya no es oreja. No es como, no juega con la expectativa. Tú no puedes adivinar, ah, mira, ahora vendrá esto, oh no, vino esto otro. No tienes idea de qué es lo que va a venir. Es música que para apreciarla de mejor manera, por ejemplo, la música de Beethoven, hay que sentarse a leer la partitura mientras escuchas. Es más compleja de acceso. Y eso no mata un poco la música, en el sentido de que la música no solamente, digamos, es técnica, que viene algo bastante importante, sino que también es una manera de transmitir ciertas emociones, ¿no? Y en ese sentido, cuando se vuelve tan técnica, ¿no? Se empieza a morir un poco la música. Bueno, fue una crítica que recibió en su momento y, por ejemplo, tenemos otros músicos académicos que de bastante peso y a mi gusto de una altísima calidad, como Arvo Part, que dijeron, oye, devolvámosle la música al pueblo. Si bien la música de Arvo Part es compleja, uno la escucha y quizá no la entiendas, pero es más agradable. Te, la sonoridad ya es más familiar. Es como decir, oye, porque muchos críticas, incluso de músicos, es como que la música contemporánea es música para músicos, música que solamente puede apreciar otro músico. En ese sentido se vuelve excesivamente elitista. Y claro, decimos, quitémosle, no, no hay que escuchar reggaetón. ¿Y a qué quieres que escuche? Porque si le estamos quitando algo, si queremos quitarle algo, tenemos que darles aquello que consideramos que es de más alta calidad. Pero una persona que disfruta del reggaetón genuinamente por sus ritmos, porque sus letras le son cercanas a su realidad, de Wagner así como un charchazo, y menos una ópera de Alban Berg, que es más difícil sonoramente. Entonces, eh, hay que llegar a un punto medio en el cual
por ejemplo, muchos músicos, y me incluyo ahí, abandonamos la tonalidad como se usó en el modo clásico. Pero yo al menos soy de la tendencia de que todavía busco que la sonoridad sea cercana a la gente y que no necesiten tomar una partitura para poder apreciarlo. Hay otros compositores de altísima calidad, por ejemplo, acá en Chile, que exploran con texturas, exploran con el sonido mismo, con distintas formas de tocar y que son muy interesantes. Y que yo creo que es bueno tratar de acercarse, no desde el prejuicio de, los contemporáneos, mira, esta cuestión suena feo, sino que decir, ¿qué tiene que decirme? Porque si esa persona también está tratando de expresar, quizás no de la manera que uno está acostumbrado a sentir la emoción. O sea, no es un acorde menor, es un clarinete chillando, por ejemplo. Pero eso puede querer expresarme algo. Y ahí de nuevo nos alejamos también del aspecto moral y volvemos a la música como un aspecto puramente técnico. Y para terminar, ya que hemos mencionado mucho la gran variedad de música, que no solamente en quedarse encerrado, sino que quedarse encerrado en un estilo, sea cual sea, también denota una pobreza, cierta pobreza. Rápidamente, tres obras o tres músicos o tres canciones que recomendarías que también pueda presentar cierta variedad, tanto en estilos como en las propuestas que hay. Ya, en contra de Harold Bloom, podría, hay una música bastante interesante que es The Who. No The Who como en la banda de rock, sino que es un rock de Mongolia, o HU, The Who, para experimentar una nueva forma de rock, si quieren. Eh, Arvo Part, si es que quieren acercarse a la música clásica, o sea, clásica entre comillas, a la música académica moderna. Em, También recomendaría, em, oye, chilenos, por ejemplo, que no es moderno, pero por ejemplo, Soro, Enrique Soro, creo que es muy importante que la gente conozca que se hizo música de altísima calidad aquí en Chile y se sigue haciendo. Y esos son los que se me vienen a la mente. Después de Who, Soro, eh, Arvo Part, realmente alguna música que suela escuchar. Como perdón, se me fue la conexión. No sé si tú tienes algo también que compartir. Bueno, yo en este minuto que nos queda antes que se corte esto, bueno, diría los Jaivas, un grupo que me Ujú, parece sí, espectacular. em, Snarky Papi, también gran banda de jazz. Y para cerrar, voy a ir con una banda de rock para ir en contra de Bloom. Y diría The Doors, que también es una gran banda de rock, ¿no? magnífico. Así que bueno, estamos ya cerrando esto. Muchas gracias, Ismael. Nos veremos conversando probablemente Un en otras gusto. ocasiones. Muchas gracias. Y gracias a todos.